Vamos a hablar entonces ahora acerca de la síntesis de compuestos nitrogenados. Ya hemos visto eh, qué es cómo se degrada los compuestos que contienen nitrógeno, ¿ya? Y cómo los organismos lidian con el exceso de nitrógeno, degradándolos hasta moléculas como amonio, urea, ácido úrico para ser eliminados, y con la parte de carbono generan energía. Ahora tenemos que ver cuál es la utilidad que le da nuestro organismo al nitrógeno, ¿ya? Es decir, qué cosas se pueden fabricar que contienen nitrógeno, y generalmente la mayor parte son elementos que se fabrican directamente desde aminoácidos. Primero vamos a hablar acerca de lo que es el ciclo del nitrógeno, para que entiendan la importancia que tiene esta molécula y por qué les indicaba antes de que es un elemento que es costoso, ¿ya? Nitrógeno existe de manera abundante en la naturaleza, particularmente en la atmósfera, ¿ya? Particularmente en la atmósfera tenemos que un porcentaje alto de la atmósfera es nitrógeno, pero en su forma molecular. La molécula de nitrógeno que está formada por dos átomos de nitrógeno, ¿ya? Eh, ese nitrógeno en la atmósfera, atmosférico, eh, es poco útil. ¿Ya? De hecho, no se conoce ningún ser vivo que utilice directamente el nitrógeno en algún proceso orgánico o que lo incorpore de manera directa en formas orgánicas, ¿ya? Lo que sí se ha encontrado es que hay varios tipos de bacterias, también algunas arcaeas, que son capaces de tomar ese nitrógeno atmosférico, ¿ya? Poco útil, y transformarlo en amonio, o sea, en grupos amino, ¿ya? Eh, este proceso, este proceso es un proceso costoso que, como les decía, es llevado a cabo por bacterias, principalmente son bacterias las que hacen esto, que hacen simbiosis con plantas. Las plantas, particularmente de las leguminosas, ¿ya? Eh, por ejemplo, los porotos y sus parientes, los tréboles, etcétera, tienen en general, y si ustedes cualquier planta que la arranquen encuentren que tiene nódulos, que tienen unos como tumorcitos en las raíces, esos tumores o agallas que también se les llama, van a ser sitios de crecimiento de tejido vegetal, donde en el interior, así como se ve acá al lado, van a estar creciendo bacterias. Esto que está acá se muestra, es el núcleo de una célula vegetal, y todas estas en rojo son bacterias. Bacterias que están creciendo adentro de esto. Estas bacterias lo que están haciendo es fijar nitrógeno. Ya, fijar nitrógeno. Tomar nitrógeno atmosférico y transformarlo en grupos amino, ya, en amonio. Y este amonio es el que va a ser utilizado por los diferentes seres vivos, en este caso primero por las plantas y después en las cadenas tróficas por el resto de seres vivos, eh, para generar aminoácidos, bases nitrogenadas y un montón de otras moléculas, algunas de las cuales las vamos a ir viendo. ¿Ok? El amonio es la forma, a pesar de todo lo tóxico que es que mencionaba, es la forma útil de nitrógeno. ¿Ya? Es la forma más útil de nitrógeno que hay en los seres vivos. Eh, Entonces, de manera general podemos decir que los eucariotas en términos generales, además de todas las bacterias y arcaeas, usan el amonio. ¿Okay? Todos los seres vivos se basan en el amonio. Además, algunos otros seres, algunas bacterias particularmente, son capaces de transformar el amonio hasta nitritos y otros nitritos en nitratos. Son las bacterias nitrificantes. ¿Ya? Oxidan al nitrógeno y van a generar estas moléculas. Esto les sirve a algunos seres para generar algunos tipos de procesos particulares. También tenemos bacterias que son capaces de transformar el amonio o algunos tipos de nitritos en nitrógeno atmosférico de vuelta. ¿Ya? Ahí cerrando el ciclo. Bueno, eh, el amonio de los seres vivos es liberado hacia el ambiente, por ejemplo, en la excreción, en la orina, o cuando un ser vivo se muere.
estas bacterias van a ser capaces de degradar, utilizar el nitrógeno y degradarlo otra vez hasta nitrógeno atmosférico. Ahí participan bacterias nitrificantes, algunas arcaeas y también acá algunos hongos. ¿Ya? Entonces, de esa forma se cumple el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno, en su mayoría, está en la atmósfera. La forma más útil es el amonio, que es la que utilizan todos los seres vivos. Y algunos seres vivos hacen otros procesos oxidativos que regresan a la atmósfera, al nitrógeno a su forma original atmosférica. ¿Ok? Ahora, este paso que está acá, el paso de fijación del nitrógeno, ¿ya? Este es importante, porque aquí les voy a mostrar dónde ocurre y cuánto cuesta. ¿Ok? Este proceso de fijación lo hacen, como les decía, algunas bacterias y algunos arcaeas, y el proceso es llevado a cabo en un complejo enzimático llamado el complejo nitrogenasa, que tiene varias enzimas, ¿ya? Que tiene varias enzimas. No me interesa que se aprendan los detalles, ya los detalles, pero quiero que se fijen en una cosa importante, ¿ya? Lo más importante que tiene este esquema. Se van a gastar 16 ATPs, 16 ATPs en todo el proceso de transferencia electrónica para transformar una molécula de nitrógeno en dos grupos aminos. ¿Ok? Es decir, cada grupo amino, cada grupo amino que es conseguido vale 8 ATPs. Es el costo de 8 ATPs. ¿Ya? Como pueden ver, hay toda una serie de transferencias de moléculas, ¿ya? Piruvato, acetil, peroxina, transferencia de electrones, etcétera, etcétera. Lo que nos importa acá es el gasto final. ¿Ok? Es una barbaridad de energía. Es una enorme cantidad de energía por cada nitrógeno útil que tiene el cuerpo. ¿Ya? Entonces, que se necesiten 8 ATPs para un amonio es caro. Por eso es que se dice que el nitrógeno es caro para los seres vivos. ¿Ya? Por eso es que estas bacterias se asocian con plantas. Porque la planta no puede obtener nitrógeno por sí sola. No puede tomar el nitrógeno de la atmósfera y conseguirlo por su cuenta. Lo hace la bacteria. Pero que la bacteria pueda lograr conseguir nitrógeno es un costo para la bacteria. Entonces no lo va a hacer gratis. ¿Ya? Entonces, la bacteria vive al interior de la célula vegetal y la célula vegetal le aporta energía. La célula vegetal le da nutrientes para que la bacteria tenga la energía suficiente para producir amonio. Y la simbiosis esencialmente consiste en que la planta protege y da energía a la bacteria y la bacteria le devuelve amonio. ¿Ya? Entonces, es un costo altísimo el conseguir nitrógeno. ¿Ya? Y después el nitrógeno ya en su forma de amonio va a ser incorporado hacia moléculas orgánicas. ¿Ya? Recuerden, el amonio es una molécula que puede tomar forma gaseosa, ¿ya? Por lo tanto, hay que atraparlo, no hay que dejarlo de que se salga de las células. Y ahí, en el proceso de incorporación de amonio, es donde participan de manera importante dos aminoácidos, que ya los hemos estado viendo cuando veíamos la parte de degradación. El glutamato y la glutamina. ¿Ya? Estos dos aminoácidos, junto con el alfa-cetoglutarato, también lo hemos visto, ¿ya? El alfa-cetoglutarato, que recuerden, el alfa-cetoglutarato, aquí hay una relación bastante simpática entre estos tres, porque, lo voy a dejar de nuevo, el alfa-cetoglutarato, que es la molécula del ciclo de Krebs, el alfa-cetoglutarato, se abrevia así, puede ser transformado en glutamato. ¿Qué es lo que yo necesito agregarle? Necesito agregarle un grupo amino. ¿Ok? Y el glutamato puede ser transformado en glutamina. ¿Y qué le tengo que agregar? Tengo que agregarle un grupo amino. ¿Ya? Entonces, existe una relación entre estos tres. Y al revés, si yo a la glutamina le quito un grupo amino, fabrico glutamato. Si al glutamato le quito un grupo amino, tengo alfa-cetoglutarato.
¿Ya? Entonces, la relación de estas tres moléculas, determina el rol de asimilación del nitrógeno en los tejidos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en la planta que estábamos considerando, la bacteria produce amino, grupo amino, pero amino libre. Y ese amino es capturado por la planta a través de dos rutas. ¿Ya? A través de la glutamato sintetasa o de la glutamato deshidrogenasa. ¿Ok? Eh, en los diferentes seres vivos, plantas, bacterias, etcétera, hay estas tres rutas que hacen la captura de los amonios. ¿Ya? Porque recuerden, esto hay que pegarlo con una cadena de carbonos. Entonces, podemos pegarle el nitrógeno a un alfa-cetoglutarato generando glutamato, o podemos pegarle el nitrógeno a un glutamato generando glutamina. ¿Ya? En el caso de los animales, como los seres humanos, la principal enzima es la glutamina sintetasa de animales. ¿Ya? Esta enzima, que aquí está esquematizada, realiza la transformación de glutamato en glutamina. Aquí arriba vemos las reacciones. La enzima realiza dos reacciones consecutivas. ¿Ya? Primero toma el glutamato con ATP y le pega al glutamato un fosfato y genera un intermediario, y de inmediato a ese intermediario le corta el fósforo y le pega el amino y queda como glutamina, y liberándose del ATP, ADP y fósforo inorgánico. ¿Ya? La reacción completa está acá, ¿ven? El glutamato más el grupo amino libre más el ATP me da glutamina, que es la fusión de estos dos. Y el ATP se hidroliza en ADP y fósforo inorgánico. ¿Ok? Esta es la reacción más importante de captura de amonio. ¿Ok? Entonces, cuando hay amonio y necesitamos amonio, nuestro cuerpo tiene activa la glutamina sintetasa y captura el amonio. Si por el contrario tenemos exceso de amonio, este amonio, en lugar de pegarse al glutamato, puede ir destinado al ciclo de la urea. Y de esa forma se va a regular. ¿Ya? Como les decía, en los humanos, esta enzima es la importante. ¿Ya? Está de manera abundante, sobre todo en el hígado. ¿Ya? Pero hay varios tejidos que la tienen. En el caso de otros seres vivos, hay otros tipos de reacciones. ¿Ya? Está, por ejemplo, la glutamato sintetasa. Y esta lo que hace es que toma el alfa-cetoglutarato y toma la glutamina y los combina. Genera dos glutamato y NADP. ¿Ya? El alfa-cetoglutarato más amonio, glutamato. ¿Ya? La glutamato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato más amonio, glutamato. Pero estas enzimas que están acá son menos importantes porque no participan directamente o su función en humanos es mucho más restringida. ¿Ya? Por ejemplo, la segunda es particularmente de plantas. La que importa harto es la glutamina sintetasa. ¿Ya? Eh, cómo se regula la incorporación de, de la, del nitrógeno en los tejidos? Eh, Esencialmente de acuerdo a la necesidad. ¿Ya? Eh, Esta es la reacción de la glutamina sintetasa, ya la hemos visto. El glutamato recibe amonio con gasto de energía y se fabrica glutamina. ¿Ok? La glutamina sintetasa. Entonces, ¿cuándo debería estar activa esta enzima? ¿Cuándo debería estar activa esta enzima? Cuando nuestro cuerpo tiene poco nitrógeno. ¿Ok? Si nosotros hemos consumido pocas proteínas, en nuestros tejidos va a estar activa la enzima, particularmente en el hígado. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque siempre hay degradación de cosas, siempre va a haber degradación de aminoácidos o de moléculas. Entonces, se va a liberar algo de amonio.
Pero si el cuerpo está escaso de amonio, ese amonio de inmediato lo incorporamos a esta molécula, a la glutamina, o sea, al glutamato para formar glutamina, porque después de la glutamina podemos pasarle ese nitrógeno a otras moléculas, ¿ya? El amonio de la glutamina puede terminar después en bases nitrogenadas, puede terminar después en otros aminoácidos, puede terminar después en otros tipos de moléculas. ¿Ok? Si, si, si por el contrario en nuestro cuerpo hay exceso de nitrógeno, tenemos nitrógeno de más, esta enzima va a estar bloqueada. ¿Ok? Va a estar bloqueada. Y este amonio, en lugar de ser metido al organismo, de ser recuperado, lo vamos a mandar al ciclo de la urea. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son los indicadores de los niveles de nitrógeno en nuestro cuerpo? Pues las propias moléculas que tienen nitrógeno. La glicina, la alanina, la histidina, el triptófano son aminoácidos. Estos son aminoácidos apolares, este es aromático, este es parcialmente polar. ¿Ya? Entonces, aquí vemos cómo la concentración de aminoácidos en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, determina la actividad de la enzima. Si yo tengo harto aminoácido, se bloquea la enzima. Porque si yo tengo harto aminoácido, significa que tengo mucho nitrógeno. En cambio, si tengo poco aminoácido, no se reprime la enzima. Porque si tengo poco aminoácido es porque tengo poco nitrógeno. Y en lugar de ir a desperdiciarlo formando urea, lo recupero. Si tengo bases nitrogenadas en exceso, también bloqueo esto. Si tengo otras moléculas que tengan nitrógeno, por ejemplo, derivadas de azúcares o derivadas de otras rutas, bloqueo la enzima. ¿Ok? Entonces, en esencia, cómo se regula el metabolismo o la cantidad de nitrógeno en los tejidos es por los mismos elementos nitrogenados. ¿Ok? Los mismos elementos nitrogenados determinan si la enzima funciona o no funciona. ¿Ok? Entonces, como estos son elementos que contienen nitrógeno, si están en abundancia, bloquean la enzima y al bloquear la enzima, el nitrógeno que está ahí se eliminará porque será nitrógeno en exceso. Si estos están en pequeña cantidad, no bloquean la enzima y la enzima capturará el nitrógeno para reciclarlo y seguir utilizando en los tejidos. ¿Ok? Esta es la forma en la cual se regula de forma específica cuándo y las concentraciones de nitrógeno que son reciclados. ¿Ok? Y de una forma sencilla, el contenido de nitrógeno en los tejidos es el que determina si se va a reciclar o no el nitrógeno. ¿Ya?